tenemos un espejo, pero este espejo, ¿qué nos dice acerca del tiempo? ¿O qué secretos esconde este espejo? Si nos ponemos un poco superficiales, podríamos decir que el espejo no oculta nada, que simplemente es un espejo que refleja nuestra imagen, pero esto no es del todo cierto. Voy a alejarlo un poco, pero antes quiero que observen mi mano o mi reflejo. Aparentemente se está reflejando simultáneamente. Cuando yo me voy hacia acá, el dedo también me acompaña, y así sucesivamente. No sé por qué dije sucesivamente. Bueno, el hecho es que si yo me acerco, el reflejo también se acerca. Y no, aquí no vamos a hacer magia. Vamos a hacer algo, bueno, magia no, sino algo un poquito científico. Voy a alejarlo un poco, ¿listo? Bueno, no se nota mi reflejo, pero tengo... Bueno, si ustedes se dan cuenta, el reflejo es simultáneo, es decir, que no existe, digamos, un desfase de tiempo en lo que observamos. De aquí hasta el espejo aproximadamente me separan 1 metro y unos 30 centímetros, creo. No, 2 metros. Y esta distancia no es suficiente para observar un desfase entre el reflejo y la realidad, o mis movimientos y el reflejo. Pero esto, ¿qué tiene de importante? En realidad todo se resume en una sola frase: nunca hemos vivido en el presente. ¿Qué? O sí, pero quizás no es del todo cierto. Ahora, imagina que la distancia que me separa a mí del espejo es considerablemente grande, que sea más grande que 300.000 kilómetros. Para conseguir un desfase de tiempo de un segundo, tendría que haberlo separado esta distancia, 300.000 kilómetros. Porque resulta que todo lo que observamos nosotros los humanos, todo lo que observamos, la información, es luz. Es decir, que nosotros necesitamos luz para poder observar y obtener información de lo que observamos a nuestros alrededores. Pero resulta que esta luz tiene una velocidad específica, es de 300.000 kilómetros sobre segundo, y esa es la velocidad de la luz. Ahora, ¿por qué digo que nunca hemos vivido en el presente? Bueno, resulta que la velocidad de la luz no es una velocidad infinita. Como les dije, tiene un valor exacto, 300.000 kilómetros sobre segundo. Es decir, que la luz tarda un determinado tiempo en llegar hasta nuestros ojos. Bueno, estos son mis ojos. Bueno, tarda determinado tiempo. Ahora, si yo por ejemplo, bueno, voy a volver a traer mi espejo. Ahora, si yo por ejemplo tengo mi espejo aquí, ese espejo refleja instantáneamente, pero no significa que refleje la realidad absoluta. Aunque existe un desfase de tiempo mínimo, nuestro cerebro lo interpreta como que si fuera el presente o la misma realidad, pero existe un leve retraso. Si nosotros queremos calcular cuánto tiempo tarda en llegar nuestro reflejo hasta nuestros ojos, tendríamos que hacer una sola medición. Por ejemplo, mis ojos están a aproximadamente, bueno, no sé, creo que unos 30 centímetros de distancia del reflejo. Y con esa distancia podríamos calcular cuánto tiempo tomó viajar nuestra información, o bueno, nuestra luz hasta acá y rebotar. Y ese tiempo sería el retraso que tiene nuestro reflejo con respecto a nuestra imagen. Ahora vamos a hacer un cálculo. Sabemos que velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Si nosotros despejamos el tiempo de esa ecuación, el tiempo pasaría a multiplicar y la velocidad pasaría a dividir. Por lo tanto, si nosotros tenemos el espejo a una distancia de 1 metro, por ejemplo, 1 metro equivale a 0,001 kilómetros. ¿Listo? Y entonces tenemos 1 metro y la velocidad es de 300.000 kilómetros sobre segundo. O sea que nosotros tenemos un desfase de tiempo de aproximadamente de 3,33 por 10 a la menos 9 segundos. Y esto son prácticamente nanosegundos, creo. Si no estoy mal, ya corrijo en edición. Entonces, sí, vivimos en el presente, pero no exactamente en el presente. Quizás suene un poco a trabalenguas, o quizás suene increíble o que no es cierto, pero te lo voy a ejemplificar con algo muy cotidiano. Supongamos que la luz que observas en este momento, me estás viendo a través de una pantalla, es un carro, o bueno, la información que estás observando es un carro. Pero este carro tiene que recorrer una distancia desde donde está posicionado hasta tus ojos. Imaginemos que es un camino súper largo, ¿listo? Ahora,
Imaginemos que ese carro es la luz, y supongamos que el carro está a una distancia de 10 kilómetros, el carro tendrá que viajar esos 10 kilómetros para llegar hasta tus ojos. Y lo mismo sucede con la luz. Es decir, que lo que nosotros estamos observando tiene un pequeño desfase de tiempo. Es muy mínimo, que quizá nuestro cerebro lo interpreta como el presente. Pero en realidad, la idea física es bastante lógica. Incluso podríamos hablar de relatividad, pero ese no es el caso o ese no es el objetivo de este video. Sin embargo, hay algo muy particular que quiero que tengas en cuenta. Si nosotros hablamos de tiempo, ahora quiero que te imagines algo. ¿Cuál es la forma más fácil para observar el pasado? Algunos filósofos o algunos pensamientos románticos podrán decir que la mejor forma de observar el pasado es con los recuerdos. Y eso es cierto, es muy bonito. Pero si nosotros queremos observar el pasado de una forma física y de una forma más real, podría decirse, tenemos que observar el Sol. El Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de nuestro planeta Tierra. Ahora, si tú haces el cálculo, notarás que el Sol o la luz del Sol se demora aproximadamente 8 minutos en viajar desde el Sol hasta nuestros ojos o hasta nuestro planeta Tierra. Es una distancia bastante grande, pero la velocidad de la luz es una velocidad tan alta, sin embargo, le cuesta viajar tanta distancia, porque se tarda 8 minutos en venir desde el Sol hasta donde nosotros estamos. Ahora entonces, imagina que tú eres tú. Imagina que tú eres tú. Y entonces tú decides mandar una nave espacial con un espejo supremamente grande hacia el Sol, que tenga el tamaño del Sol. Ahora, dime, ¿cuánto tiempo tardará tu imagen en reflejarse y volver hacia tus ojos? Bueno, no sé si se me haya entendido, pero este es un video que quiero intentar. Ahora entonces, ¿es correcto afirmar que vivimos en el pasado? Pues existen varios campos en donde podríamos afirmar esto, pero otros campos donde no. Al menos es útil observar el espejo y nuestro reflejo y observar todo lo que observamos. La luz es información y es útil porque lo interpretamos como el presente. Sin embargo, físicamente o numéricamente hemos demostrado que no vivimos en el presente, que tenemos un desfase de tiempo. Aunque es mínimo, este desfase de tiempo existe, pero no es tan perceptible. ¿Vivimos en el pasado o no? Pero algo que sí te puedo asegurar es que lo que observamos en el cielo, o al menos el Sol y las estrellas que están más alejadas que el Sol, son parte del pasado. Podría ser años, decenas de años o bueno, cualquier cantidad que tú quieras. Pero sí, eso que observas en el cielo, estrellas y el Sol, son parte del pasado. Ahora, ¿nuestra vida es parte del pasado? Otra cosa particular que ayuda a entender este fenómeno y las velocidades de respectivas ondas electromagnéticas es, por ejemplo, cuando escuchas el trueno o un relámpago. Primero escuchas el relámpago o el rempálago, como dirían por ahí. ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el rempálago? No, al contrario. Primero observas el rayo, si has notado esto. Y si estás lo suficientemente lejos, notarás que el sonido del relámpago o de la explosión del rempálago tarda en llegar, aunque sea un poco. Y si estás lo suficientemente lejos, notarás que hay un desfase considerable entre la caída del rayo y el sonido. ¿Y por qué observamos primero el rayo? Por lo que te dije. El rayo o el relámpago emite luz, y esa luz viaja considerablemente rápido, 300.000 kilómetros sobre segundo, en el vacío. Pero pues lo que cambia en el vacío o en un espacio que no es el vacío no es tan grande. Entonces esto ayuda a observar cómo cambia, o bueno, cómo viajan las ondas. Y recuerda que la luz es una onda electromagnética.